¿cierto? En nuestras vidas. Como cuando uno está haciendo una construcción y pone el nivel, y el nivel le permite mirar que está perfecta la plomada, ¿cierto? Está perfecto, que está nivelado. Así deberíamos hacer en Yom Kippur, ¿cierto? Porque es lo que apunta y estamos mirando en todo este año qué limadura o qué montecito se ha salido por fuera de nuestras vidas. Entonces es un día, ¿cierto?, de juicio final para los eventos del año. Y decimos los eventos del año, ¿por qué? Porque se presume que los eventos del año anterior en el Yom Kippur ya se tuvieron que haber, ¿qué? Arreglado, ¿cierto? Ya tuvimos que haber hecho conciencia de lo pasado y empezamos un nuevo año a conciencia, o más bien en conciencia. Entonces eso es lo que apuntaba, día de expiación. Vestiduras blancas. No sabíamos el año pasado, pero ya este año nosotros hemos determinado que generalmente las personas se deben vestir de blanco o de ropas claras. Ahora, quiero ser enfático en esto. Eso hace parte de la tradición judía, ¿sí? Y lo toman de Isaías capítulo 1 versículo 18, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿la implicación cuál es? Que todo pecado o toda mancha que traigamos, ¿cierto?, el Señor, ¿cierto?, por su misericordia la transforma en blanco. Y nos acordamos de esas vestiduras blancas que debemos vestir cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Recuerdan? Apocalipsis. Entonces, se usa, o generalmente se acostumbra, colocarse ropas blancas. Pero, si usted no tiene ropas blancas, no vaya a dejar de venir. Porque vuelvo y explico, eso es una tradición judía, ¿ya? ¿Para quién sí es obligado a colocarse blanco? Correcto, para el sacerdote. Él sí tenía esos atuendos, lo vamos a mirar más adelante. Entonces, hace un año decíamos, pero ¿cómo? Y después vimos allá todos vestidos de blanco y no, oiga, ¿y eso como de a dónde? Cada año vamos aprendiendo algo, ¿cierto? No nos las sabemos todas, ni pretendemos saberlas todas, porque todos vamos en un camino, ¿cierto?, de conocimiento en el nivel intelectual, pero también en profunda espiritualidad, que es lo que más queremos realmente, ¿cierto? Muy bien, entonces si tiene una prenda puede hacerlo, si no, pues venga. Eso sí, bien vestido, ¿no? Bien vestido. Colocamos este calendario hebreo para simplemente identificar, así como lo hicimos hace 8 días con la fiesta pasada, ¿ya? Y aquí está invierno, primavera, verano y otoño, ¿sí? Entonces, dentro de la parte de primavera encontramos las fiestas de ¿qué? Ahí está, ¿se alcanza a leer? Dice fiesta de la Pascua o Pesaj, ¿sí? Fiesta de panes sin levadura, que es Hat Matzah. Fiesta de las primicias o Bikurim, ¿cierto? Luego viene fiesta de Pentecostés, que es Shavuot. Realmente Shavuot se conoce como Pentecostés. Después viene otoño, y ahí encontramos unas fiestas, fiesta de las trompetas, que es la primera, ¿cierto?, la que anuncia. ¿La vivimos hace? No tanto, hace 8 días, pero sí. Fiesta de las trompetas o Shofarim. Y decíamos que realmente es Shofarim el que viene a ser importante porque es un cuerno de carnero. No hay carneros así como tan grandes de 45 pulgadas. Yo no los he visto, ¿ustedes sí? Es otro tipo de animal.
Entonces, fiesta del perdón, la que tendremos el día martes, que hace relación a Yom Kippur. Y queda pendiente la fiesta de los tabernáculos, que sería Sukkot, ¿cierto? Pero fíjense que ahí también hay unas propuestas, son unas fiestas, se llama Hanukkah y Purim, ¿cierto? ¿Las hacemos o no las hacemos? ¿Qué dicen? ¿Son tradición? ¿Cuáles hizo Yeshua? Hay fiestas de gran importancia, ¿cierto? Una de las condiciones que hemos adoptado es que si Yeshua las hizo, nosotros las hacemos. No se cuentan dentro de las 8 festividades de Levíticos, que son propuestas por el mismo Dios. Pero se atienden ¿por qué? ¿Qué es Hanukkah? La dedicación. Entonces, ¿qué enseñanza tendríamos de esa fiesta? No es hoy, ni lo vamos a tocar hoy, pero ¿qué enseñanza podríamos tener de esa fiesta? ¿No tenemos que dedicar nuestro templo? ¿Ok? Entonces, dejémoslas ahí pendientes, no es el tema de hoy. Yo quiero darles un consejo. ¿Qué es un consejo? Algo que uno dice y que está en la aventajada voluntad de ustedes tomarlo o dejarlo. Así de sencillo. Un consejo se toma o se deja. Hoy quiero darles un consejo. No todo lo que hacen los judíos es tradición. No todo lo que hacen los judíos está prohibido. No seamos más antisemitas que los antisemitas. El pueblo judío hay que mirarlo con respeto, porque por ellos es que tenemos la palabra del Señor. Así que seamos cautelosos. Que nuestro antiguo sistema cristiano no nos jale más de lo que debe jalarnos, y seamos más dedicados a lo que dice la palabra del Señor. Es un consejo. Los consejos se toman o se dejan. Ahora, por fuera del consejo les digo que no todo lo que hacen los judíos es bueno. ¿Ok? Entonces debemos estar en un margen de equidad. Aquí estamos, Tisri, séptimo mes, y coloqué la flecha inclinada, ¿cierto?, al mes de octubre, que conocemos como octubre. ¿Por qué? Porque ahí va a sonar o va a caer la fiesta de Yom Kippur. ¿Claros? No tiene nada de raro. ¿Claros? ¿Todos claros? ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Levítico 23, pasaje por excelencia, nada que hacer. Levítico capítulo 23, del 26 al 32. Vamos a leerlo. 23, del 26 al 32. Voy a poner esta por acá. Entonces, Braulio, puesto en pie, con una voz de chofar. No, mentiras. Muy bien. Levítico 23:26. Jehová dijo a Moshe: el décimo día de este séptimo mes es Yom Kippur. Tendrán convocación santa para dos. Se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Jehová. No harán ningún tipo de trabajo en ese día, porque es Yom Kippur, para hacer expresión por ustedes delante de Jehová su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo, es decir, ayuno, en ese día será cortado de su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. No harán ningún tipo de trabajo, es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde habiten. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo, y se negarán a sí mismos, descansarán en su Shabbat desde el anochecer del noveno día del mes hasta el siguiente anochecer.
Muy bien, amén. Hemos leído la versión K2, ¿cierto? Sencillo. Si tiene o acostumbra a traer su Biblia, empiece a resaltar las cosas puntuales que el Señor ordena sobre la fiesta. Dice, también habló Jehová a Moshe diciendo. ¿Quién habló a quién y cómo? ¿Se dan cuenta que la instrucción la dio por medio de Moisés? Eso debe ser clave. ¿Por qué creen que la dio por medio de Moisés? ¿La hubiera podido dar por medio de otra persona? ¿Qué creen? Él lo escogió. Era Moisés y ya, ¿cierto? No pudo ser otro, porque había un pueblo, había todo el pueblo, pero era Moisés. Además, Moisés tenía unas características especiales. Era levita, y los levitas, ¿qué eran? ¿Cierto? Tenían la condición de sacerdotes, tenían la obligación ante el Señor ¿de qué? Entregar o transmitir la palabra del Señor. Eso nos debe dar una idea, ¿no? No todo el mundo puede tener función de levita. Y esto me permite hacer una súplica al Señor. ¿Cuál cree? Señor, guárdame y hazme ¿qué? Acto conforme a tu palabra, ¿cierto? Porque yo creo que todos tendrían esa facultad de hablar la palabra de Dios, pero a no todos se les permite hacerlo. Entonces el Señor, cuando da sus mandamientos, cuando da su ley, lo hace por medio de un varón, primero un varón, y que tiene unas características especiales. ¿Listo? Entonces a los 10 días, dice, también habló Jehová a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Eso quiere decir muy bien, ayuno, ¿sí? Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliar delante de Jehová vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, vamos teniendo idea, ¿no? Toda persona que no se afligiere en este mismo día, ¿será qué? ¿Quién lo dice? Ok. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, ¿qué tipo de persona? Cualquier persona del pueblo del Señor. ¿Usted y yo somos pueblo del Señor? Amén, ¿cierto? Entonces estas regulaciones son para nosotros. Yo destruiré a tal persona dentro de su pueblo. Duro, ¿no? ¿Qué implicación tiene? Vamos a mirar. Pero es bueno que tengamos conciencia de en plena introducción de lo que es esta fiesta, del rigor de observarla. Aquí no es que si está lloviendo no voy. Señora, ya vamos a mirar, más adelante puntualizo. En todas las fiestas del Señor hay que dar una ofrenda, ¿cierto? Ya vamos a mirar. Dice, versículo 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiría a tal persona dentro de mi pueblo. Versículo 31. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde.
De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Listo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que empieza cuándo? El martes antes de caer la noche. Debemos estar listos el martes, por eso cité a las 6, porque tiene la connotación de Pesach, ¿se dan cuenta? Pesach que empieza a los 14, Hatmatz a los 15, entre las dos tardes. Funciona igual, ¿sí? ¿Logra entender? Sí, ahorita lo puntualizamos. Muy bien. Como un día de ayuno y oración. Entonces dice, el sonido de la trompeta, shofar, ¿cierto? Indica la finalización del día y determina que la gente puede comer. Entonces, cuando se toque el shofar, al final del día, se podrá levantar el ayuno y podremos comer. Indica ese toque de shofar, indica esa situación. Es considerado el día más importante del año. Esto lo dicen los judíos ortodoxos y los judíos inclusive no practicantes. ¿Sabía usted que inclusive las empresas cierran el día y no trabajan? Usted podrá ver, por ejemplo, la marca Toto. Toto nunca trabaja en Yom Kippur. Ni ellos ni sus empleados. Porque es un día especial. Lo tienen más arriba que el Shabbat. Porque cuando han visto un Toto cerrado en Shabbat. No son ninguna empresa, ¿cierto? Porque ellos dicen que a los gentiles sí se les puede hacer trabajar. Claro. Ya hemos hablado de eso también, ¿no? Ni tu siervo ni tu ojo. Entonces tengamos en cuenta eso. Pero es considerado el día más importante del año. Nosotros no lo debemos considerar diferente. Fíjense lo que leímos en la parte de introducción. ¿Debemos prestarle atención? Claro que sí, porque tiene implicaciones en nuestra vida profundas. Entonces sí, casi que ninguna fiesta tiene esa situación de cortar al feliz, sino es. Continuemos. Es un día de expiación, obviamente significa ayuno, fuera comida, nada que hacer, lo hemos dicho. Dice, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis. Y ahí que menciona, ¿qué muestra? Varias fotos de naciones, ¿no? Donde esté, tiene que hacerlo. Bien sea en este continente, bien sea cruzando el mar, el océano, lo tenemos que desarrollar. De tarde en tarde, es el 10 del mes séptimo, ¿cierto? O más bien el 10 del mes séptimo empieza, o antecitos, 9, digamos ahorita. Levítico 23, le damos el capítulo 23, le damos el versículo 27 y 32. Don Luis, lea el 27 y luego el 32. Saltado. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jacob. Y ahora el 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Eso es. Entonces, afecta el martes en la tarde, ¿cierto? El martes nuestro en la tarde. Porque se empieza desde el día 9, acabando la tarde, cuando el sol se está oscureciendo. Así que debemos correr, ¿cierto? Para empezar y que el día nos coja en oración. Y ahí empezamos el día 10 y seguimos de continuo alegres, ¿cierto? Alegres,
con gozo, regocijándonos, ¿sí? Afligidos, reconociendo el pecado que hay en nuestras vidas, reconociendo el mal que le hemos hecho a otra persona, reconociendo el mal que le hemos hecho a nuestra propia vida, porque a veces nos es más fácil reconocer la maldad que le hacemos a otro, ¿cierto?, que lo que hacemos contra nosotros mismos. A veces ni nos damos cuenta de eso, y debemos ser puntuales y pedir perdón también por eso, porque no decimos o no dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, si usted no se alimenta bien, está haciendo mal. Si usted puede alimentarse bien y no lo está haciendo, porque una cosa es alimentarse bien pudiendo y otro sin poderlo. Pero si usted puede alimentarse bien y no lo hace, es pecado. Está en contra del templo del Espíritu, ¿ya? ¿Qué más podría hacer? ¿No dormir? ¿No dormir qué? Lo necesario, ¿no? Pero también dormir más de lo necesario. Ahí también es puntual. ¿Qué más podría hacer? Los medicamentos. ¿En qué sentido? Cuando yo me medico, cuando yo tomo medicamentos sin necesidad, o cuando yo tengo que tomar unos y no los tomo, ¿o no? Porque eso también tiene que cuando tomas, no. Señor, una pregunta. Existen medicamentos, digamos, el médico me lo formuló porque, no sé, tengo alguna enfermedad y me lo manda. Y a veces uno sin saber, y esos medicamentos pueden estar hechos a base o tienen algo de cerdo, y a veces uno no lo sabe y no es. Qué pregunta tan buena. ¿Qué haría usted? No lo consumo, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Efectivamente no lo consumimos. Todo lo que tenga cerdo, o todo más bien todo producto que tenga cerdo no se consume, porque primero está la ordenanza del Señor que la prescripción médica. Seguramente habrá otro medicamento, ¿cierto?, que le puedan formular, ¿sí? No me río de esta respuesta, me río de que hay que colocarle silenciador a la puerta. Entonces, claro, y es una buena pregunta, y así funciona con todo. A Cristian le decían esta semana, si era Cristian o a Libardo, cosa que nos dejó extrañados. ¿Qué le decían, Libos? Cuéntenos a manera de información. El cuero de cerdo. Sí. Que eso lo cogían y ya olía feo, no digo, tenían como el lomo fermentado. Y de eso sacaban el sebo, mucho el sebo, y hacían en los chicles, la crema de dientes, el jabón, las gomitas. Eso es. Y quién sabe qué más, ¿no? Sí, eso, quién sabe qué más. Entonces, tarea, averiguar qué crema de dientes, ¿cierto? Ya documentado por video que las gomitas sí las hacen, ¿cierto? Con eso ya mandamos. Pero todo lo que tenga cerdo no debemos comerlo porque el Señor lo prohíbe. Nada que hacer, ¿listo? Ahora, les hago una pregunta. ¿Ese ingrediente aparece en la lista de ingredientes de los productos? La pregunta es ¿por qué? Yo estuve mirando el chocolate. Sí. Por todos lados mirando la abierto. Y no aparece. No aparece que tenga sangre. Para eso. No aparece, como en las gomitas no aparece el cerdo. Pero vimos el video, ¿no? Y es materia prima. Señora. ¿En las gomitas de vitamina C también? Pues todo lo que sea gomita, porque es que lo que le da la consistencia es eso. No hay gomas, hay gomas que no. A no ser que tengan el signo que. No hay gomas de gas también. ¿De qué? Gomas para vegetarianos. De gas, entendido. No, cuando utilizan la goma sintética. Ah, ok. Pero esas cómo las hacen. No, digamos, por ejemplo, la goma Swan y la goma que son de alimentos, que digamos trabajan en el sector.
un poco así que muy bien, ahí llega la fábrica. Tarea, ¿no? Muy bien. Números 29, versículo 7. Vamos, números 29. Isaac, por favor, leámoslo. Números capítulo 29, versículo 7. ¿Qué dice? En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas en una hora. Es claro, ¿listo? Segundo escrito que nos referencia, dice en el 10 de este mes séptimo, apunta que tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma, ninguna obra haréis. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que hacer ningún tipo de labor. Tiene la condición de Shabbat, ¿cierto? De Shabbat. Sigamos. Dice, los primeros 10 días deben ser días de arrepentimiento ante el Padre para poder pasar la prueba ante Elohim, ¿cierto? En estos días, por eso les preguntaba cuando iniciamos, ¿qué hemos hecho en estos días? Porque son los primeros 10 días del mes, entre el sonar de la trompeta y Yom Kippur. Deberíamos haber estado limando asperezas con todo el mundo, o con todo el mundo no, con los que realmente tenemos que hacerlo, pidiendo perdón. Si a alguien le caigo mal, ¿qué debo hacer? Usted sabe que yo lo perdono porque yo le caigo mal a usted. ¿Hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Ahora, ¿quién dijo que esto se trata de ser Las cosas de Dios son difíciles porque quiere un pueblo sano. En la medida en que usted haga esas acciones, se libera su cuerpo, ¿cierto? Su espíritu queda libre, porque todas esas cosas llevan a raíces de amargura, ¿sabían? Y eso se ve directamente relacionado en enfermedades. Son situaciones psicosomáticas. Señor. No sé si de pronto ya lo habrás respondido, pero me genera curiosidad saber si existe algo porque el Eterno le dio esa instrucción a Moshe de precisión, o sea, en otoño, o sea, no en invierno, o sea, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que hay unas fiestas ahí, pero ¿por qué no en esos meses? ¿Por qué en octubre, entre octubre y septiembre se celebraban estas fiestas? Todo tiene que ver con la indicación escatológica de la venida y en los cumplimientos de Yeshua. Absolutamente. Pero también se fundamenta en los tiempos agrícolas, porque son pueblos agrícolas. Entonces cada temporada va acompañada de una condición. Señora. Por lo menos los tiempos de David, y eso también tiene como una connotación en los temas de, ya directamente con Yeshua. Claro, porque cree que utilizamos vino de uva y no otro. Perdón. La palabra piel, ¿cierto? Del hebreo 60:31, ¿cierto? Aná, piel. Piel es la raíz o la utilización de la palabra como tal, ¿no? Hay varias maneras en que se escriben o se determinan las palabras. Entonces, traduce oprimir, humillar, afligir, violar, deshonrar a una mujer, inclusive tiene esa implicación, atormentar a alguien, humillarse a sí mismo, que es la condición que debemos adoptar, ¿cierto? Y literalmente humillar el alma, que es lo más difícil del mundo, ¿no? Porque ahí es donde se centra realmente el orgullo, la soberbia, el yo pedirle perdón a otra persona, el yo confrontarme con la situación o no. Y da para decir, ay, mire, aquel que está me pidió perdón, yo sí sabía. Eso da para eso, ¿sí o no? Necesidad de perdonar. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho con nosotros y no ha perdonado cualquier cosa, ha
perdonado la condición de muerte eterna, el pecado, ir en contra del Señor continuamente. Así que no es fácil, al punto de dar su vida, ¿cierto?, por nosotros mismos. Entonces continuemos. Se le dan varios nombres a este día. Ojo, porque lo que yo digo es algo muy general, ¿cierto?, pero es importante tenerlo en cuenta. Día de expiación, lo hemos venido mencionando, ¿cierto? Expiación tiene que ver con una palabra hebrea que es kafar, el cubrir, purgar, hacer expiación, hacer reconciliación, cubrir encima, inclusive con brea. ¿En dónde miramos esto más puntualmente? Es correcto, cuando mirábamos Génesis, ¿se acuerdan? Yo espero que todo lo que digo acá no se quede en el olvido, sea ya algo puntual, porque eso tiene la condición de cubrir. Muy bien. Génesis 3:18 dice: el Señor cubrió el pecado del hombre y para ello realizó el primer sacrificio. Génesis 3:18, miremos. Génesis 3:18. A ver, don Martín, fuerte. ¿Qué dice? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Eso es. ¿Qué es eso? La sentencia, ¿por qué? El pecado. Por el pecado. Parte de la sentencia del pecado, ¿cierto? Desde ahí se denota y implica específicamente que habrá aflicción al conseguir las cosas. Porque la propuesta de espinos y cardos no es algo chévere que quisiéramos tener en nuestras cosechas. Cuando usted esté recogiendo, ¿cómo cree que le quedan las manos? Además, ¿qué se saca de un espino y un cardo? Sangre, sí, claro. Sangre, muy bien. Entonces, de eso se trata. Muy bien. Segundo, día de estar cara a cara con el Eterno. Fíjese en la propuesta que hace este señalamiento. Es el día en que estamos cara a cara en frente del Señor, con el corazón abierto y la cara humillada delante de Él, ¿cierto? Dice, por Moshe, acuérdese, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, él estaba cara a cara con el Eterno. Leamos ese texto de 1 Corintios. ¿Qué dice? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ok, hace una referencia a ¿qué? Al verdadero conocimiento y a la integridad que tendremos delante de nuestro Dios, o que deberíamos tener, ¿sí? Porque ahorita mire tantos problemas que tenemos. Lo vimos ahorita en la fiesta pasada. Venga, pero luego no se supone que la fiesta empieza con la luna negra. Venga, pero no se supone luego que la fiesta empieza con el primer rayito de la luna. Esos entendimientos y esas diferentes condiciones, ¿cierto?, son producto del desarrollo y estudio del hombre, y todos se basan en la Biblia. No vaya a creer que es que... ¿Qué debemos hacer nosotros? El que se acerca más, el que tenga más referencia, el que tenga más coherencia con su misma palabra. Ese es el que aceptamos, ¿sí? Nada que hacer. Generalmente se aceptan las propuestas del mundo más que las del Señor. Entonces ahí también hay un punto para resaltar en ese sentido. Continuemos, vamos un poco. 3. El gran día. En el Antiguo Testamento se relaciona en varias partes. Entonces, el día del ayuno, porque el pueblo ayunaba, básicamente, ¿cierto? Dice, vamos a repartirnos estos versículos. A ver, Luisa, Hechos 27:9, Laura, Levíticos 16:29 al 34,
Tú, Laura Daniela Garzón. ¿Sí? Y bueno, la otra Laura, Isaías 58 del 1 al 7. Ahora me toca mencionar apellidos. Entonces, vamos, primero Hechos 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿De qué ayuno habla? Yom Kippur, ¿cierto? Son referencias específicas a esta festividad, el día del ayuno. Miremos Levítico 16, 19, 34. 16 del 29 al 34. Este tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo de los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Hará la expiación. ¿Sí? Sí. 34. Hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Ok, ojo, porque ese es el mandamiento y la ordenanza de la que hemos estado hablando toda la tarde, ¿cierto? El día de expiación en el que el sacerdote es el que prepara o presenta, pide perdón por él y por el pueblo, ¿cierto? Vamos a Isaías 58, 1:3. 1:7. Clama sin pueblo, no te detengas. Alza tu voz como shofar y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan todo el día y quieren conocer mis caminos y el deleite, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el mandato de su rey. Me piden justos juicios y quieren acercarse a los míos. Porque dicen ayunamos y me hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de su ayuno, buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy para que su voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamarás esto ayuno y día agradable a Yahvé. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, cuando veas al desnudo locuras y no te escondas de tu hermano. Eso es. Interesante, ¿no? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis ¿qué? Vuestro propio gusto. Y en últimas, mucha gente lo hace o lo presenta de esa manera. Yo ayuno solo por mí. El ayuno debe ser, por eso se proclama congregacional, ¿no? Porque lo que busca es que el bienestar de toda la comunidad, como queriendo una recompensa. Ay, yo soy tan bueno y tan puro, por eso ayuno. No debe ser la propuesta. La propuesta es limpiar nuestro cuerpo y nuestra alma delante de Dios, pero de una manera genuina, íntegra. Cuidado con presentarnos delante del Señor negligentemente, solo porque me vean. Ya no sirve, ¿cierto? Dice vuestro propio, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí es donde se muestra. La cara para los de la congregación es una, pero afuera, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Sacamos las uñas?
¿Aquí nadie me ve? Entonces esa debe ser la condición. ¿Cómo es la relación con nuestros amigos? Con nuestra familia. Quizás con la familia es donde más puntilloso y doloroso es, ¿no? Porque es más fácil de pronto reconocerle a otro que a nuestros propios familiares. Tengamos cuidado con eso. Dice cuarto, el día del gran shofar, Isaías 27:13, un poquito más atrás. A ver, Paola. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Ojo, porque esta fiesta estaba unida con el evento escatológico de la venida de Yeshua. Y en ese momento, cuando suena el shofar, es que se recogen todas las tribus del Señor a donde Él está. Pero también es para emitir juicio. Yom Kippur tiene que ver con el pecado, y el pecado aparta a la humanidad de su Creador. ¿Y qué es lo que va a apartar, o cuál es la condición de distancia que va a haber cuando llegue Yeshua? El pecado, ¿cierto? Porque van a ser abiertos los libros y se va a evidenciar nuestro pecado, que es contraria a la Torá, y ahí es donde van a llamar, o nos van a llamar a juicio para determinar quién sí y quién no. Hay muchos tendrán el rostro rojo, avergonzados, o de pronto muchos de nosotros avergonzados, porque los libros serán abiertos. Por eso es tonto hacer hoy a escondidas algo, porque tarde que temprano lo sabremos, ¿cierto? Muy bien, quinto, el día en que se cierran las puertas del cielo. En ese día se cierra el libro del Señor, ¿sí? Hasta ahí, consumadores, porque si ya todo está juzgado, ya se determina quiénes son los que realmente deben estar. Entonces es muy importante, por eso es la reverencia que se le da a este día. No se les olvide que las fiestas nos permiten que ensayar los eventos futuros, y esto es un ensayo. Continuemos. Yom Kippur es el arrepentimiento personal, pero de manera general trata de arrepentimiento de Israel como pueblo, y eso es claro. A diferencia de todo el mundo, Israel se considera como una unidad. No por nada se le llama el cuerpo de Yeshua o el cuerpo del Señor. Aunque tiene muchas funciones, es una unidad. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y por qué no lo practicamos? Porque la única vez en que estamos así tan unidos es hoy. ¿Y en la semana? ¿Cómo estamos en la semana? Con algunos, ¿no? Pero todos no. Trabajando. Acordémonos lo que hablábamos en la fiesta. ¿Sí nos acordamos? ¿Qué decíamos? ¿A quién servimos? ¿Cuál es nuestro Dios? El Dios, nuestro Dios hoy es el que se lleva la mayor cantidad de tiempo nuestro, o de nuestro tiempo. Entonces así es que podemos identificar. Entonces pensemos en eso. ¿Qué dice ahí, Susana? De acuerdo a la enseñanza bíblica, el sacerdote entraba una vez al año. En este día, el lugar santísimo, pedir perdón por los pecados de la congregación. Ya lo leyó Laura, ¿cierto? Laura Daniel. Levítico 16, vamos allá para ubicarnos. Levítico 16, nuevamente. Levíticos capítulo 16. Levítico capítulo 16. Habló Jehová a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moshe: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo,
delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Fíjense cómo era de importante ese lugar, que tenía condiciones. El que el templo hoy no esté, ni el tabernáculo, se constituye en un acto de gracia y misericordia, ¿sabían? ¿Por qué creen? Porque todas las leyes, cuando esté el templo, se afloran, ¿sí? Y se tienen que cumplir. Imagínense lo que estoy diciendo, que el mismo Moisés tuvo que decirle a Aarón: mire, no siempre, porque puede, cuando entraban los sacerdotes, los sumos sacerdotes a este lugar, dicen que entraban amarrados de la cintura, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Podía morir. Porque si no estaba limpio o preparado, inmediatamente caía. Le sonaba, ¿cierto? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 días, uy, ya como que 7º día ya esperemos Shabbat y empezamos a jalar. No, ojo, porque esa era la condición, ¿cierto? Solo podía entrar él, pero si entraba por fuera de la orden de Dios o de la preparación, ahí caía. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Dónde va a aparecer? ¿Dónde va a aparecer? En una nube. ¿Dónde vendrá Yeshua? ¿Cómo va a aparecer? En una nube. Todo es tipo del futuro fin, del futuro que está, en los tiempos futuros. Entonces fíjense que eso es muy importante, y por eso dice el relato de la escritura que Yeshua vendrá en una nube, porque tiene la misma condición que esta. ¿Listo? Dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un cordero para holocausto. ¿Listo? Ofrenda encendida. Un carnero y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino. ¿Quién debería buscarse? Esa túnica santa es blanca, las vestiduras blancas. Sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitad de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Rito de purificación, también lo vemos en otro. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Importante ese evento. Y hará traer a Aarón, ¿cierto?, el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Es la diferencia entre este tipo de sacerdocio y el tipo de sacerdocio de Yeshua. Este sacerdote, aunque sea el sumo sacerdote, tiene que ¿qué? Ofrecer por sus pecados y por los pecados de su casa. Luego entonces ofrece por el pueblo. Yeshua llevó los pecados de nosotros porque en él no se encontró pecado, ¿cierto? Entonces eso es claro. Sigamos, Hebreos 9:7, una vez entra al santuario. ¿Qué dice Hebreos 9:7? Cris, rápido, se está oscureciendo. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso es, hablando de este evento de Levítico, ¿cierto? Para decir que él expiaba o trataba de expiar delante del Señor los pecados del pueblo, comparados con el Mesías, que hace su muerte una vez y para siempre, derrama su sangre una vez y para siempre. ¿Listo? Ahí hay Levíticos 16, lo estamos leyendo, día de ayuno, de hacer alto en el camino, es el que estamos mirando, ¿cierto?
Así que vamos a seguir. Continuemos. Ese día entraba 3 veces el sacerdote, una por sus pecados, ¿sí? Una vez por los pecados de los levitas, porque tenía que purificar primero sus pecados, luego los pecados del pueblo levita, que es un pueblo especial, ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Y una vez por todo el pueblo de Israel, 3 veces entraba. Ahora, el número no es al azar, ¿cierto? El número 3 es profético para Yeshua, ¿cierto? O tiene implicación profética. ¿Por qué 3? Correcto, ¿cierto? 3 días estuvo, luego resucitó, llevando toda esta situación de pecado, diciendo: templo está cubierto, está, pago está, ¿sí? Entonces lo que el sacerdote hacía en 3 eventos, Yeshua lo hizo en su muerte. Y la importancia de lo que estamos hablando en esta noche. ¿Qué vemos ahí? A ver, ayúdenme. Macho cabrío. Ok, Van Alba, léalo por favor. En ese momento el sacerdote tomaba los machos cabríos para la expiación o pecado del pueblo y un becerro para ser sacrificado sobre el altar. Después de eso se echan suerte sobre los 2 machos cabríos para saber cuál de ellos iba a ser sacrificado por los pecados de Israel, y el otro se dejaba ir al desierto después de imponer sobre las manos. El sacerdote confesaba los pecados del pueblo. Eso es. Entonces, ¿qué hacía? Se oraba por los 2 y se echaba suerte a ver quién se enviaba al Azazel, ¿cierto? Azazel. Interesante palabra, ¿no? Continuemos. El macho cabrío era enviado a Azazel. Leamos Levítico 16, los versículos 8, 10 y 26. A ver, muy bien, Vanessa. ¿Sí? ¿Abre? Aunque debe ser al lado. Ok, que ya sale por ahí. Vanessa, Levítico 16, 8, luego el versículo 10 y luego el 26. Estamos ahí, Levítico 16. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahoa y otra suerte por Azazel. Muy bien. Bien. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahoa para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, el desierto. Al desierto. 26. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Eso es. Fíjense que esa implicación a Azazel, ¿qué relaciona? El estar contaminado, ¿cierto? El determinar y depositar sobre él los pecados, ¿correcto? Ahora, ¿qué podemos decir de esta parte de la Biblia? Dice, el Hebreo 57:99 traduce a Azazel como chivo de partida o chivo expiatorio, ¿cierto? Entonces de ahí es que decimos, este es el chivo expiatorio, ¿sí? Fíjense que muchas cosas vienen a evidenciarse ahí. El chivo que se envía, ¿cierto? El carnero que se envía para expiar el pecado del pueblo, ¿correcto? Ahora, tenemos ahí una condición importante. Dice, el Azazel es símbolo de la muerte de Yeshua fuera del campamento. No se olvide que siempre las justicias las acciones de justicia se hacían fuera del campamento, ¿cierto? Después de llevarse los pecados fuera del campamento para siempre, en lugar de un hombre o una mujer del pueblo de Israel que mereciera el castigo, se merecía la justicia fuera del campamento. Yeshua sale del campamento para que aquellos que lo reciben puedan permanecer dentro
del pueblo de Israel. Esa es una interpretación que generalmente apunta y atañe a la más confiada. Yeshua cumple las dos funciones de los carneros, ¿cierto? ¿Cuál? La de chivo expiatorio, ¿cierto? Que lleva consigo fuera del campamento, ¿cierto?, los pecados, y la de ser sacrificada por los pecados. Entonces hay una doble condición ahí. Muy bien, pero no es la única. ¿Me hice entender? ¿Está claro? Entonces se dice que en Yeshua se cumplen las dos condiciones de los dos carneros. Hay otra interpretación extrabíblica. Oído, cuando yo digo extrabíblica quiere decir que fuera de la Biblia, ¿cierto? Sobre las aceras. Ahora, esto se trata de una enseñanza, ¿cierto? Y es bueno que lo miremos acá y no que lo encuentren afuera y digan, ¡ay, esto qué! Oído. No olvidemos que en el hebreo la palabra, bueno, esto es para repasar, chivo y partida, chivo expiatorio es hacer, ¿cierto? Lo colocamos ahí para recordar. Los antiguos decían que el Azazel era un nefelim. ¿Qué es un nefelim? Caído de la gracia, ¿cierto? Hijo de los ángeles caídos, mitad hombre, mitad cabro. Entonces era más o menos como así. Esa foto es mía, yo la traté de buscar. No encontré una, entonces puse más o menos como eso. Fíjense que la mitología griega, hay mucho por ahí que uno tendría que mirar. Entonces, ¿qué pasaba? Hay un libro que se llama Enoch, ¿cierto? Y ese libro de Enoch nos refiere a algo muy puntual. Ahora, léase eso, por favor. Yazael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las virtudes. Y entonces creció la mucha impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Ok, entonces este libro de no es un libro por fuera del canon, ¿no? Pero hace parte de la literatura apocalíptica judía. Entonces ahí lo que se está mencionando es que hay un extraño ser de los ángeles caídos, ¿cierto?, que se llama Azael, muy parecido a Azazel, ¿cierto?, y que tiene esa condición que engañó a las personas, al humano, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacerlos caer. Y aquí vemos cantidad de figuras que ruedan en el entorno actual de nosotros, que podrían tener una identificación con ese Azazel. ¿Sí? Ojo que los que hacen películas y hacen libros no son tan despistados, quieren meter verdades con algunas situaciones de demonología, ¿cierto? Continuamos, volvamos al sacrificio de los sacerdotes. Este sacrificio es tipo de Yeshua, ya lo decíamos, quien fue el que llevó el pecado del pueblo, ¿correcto? Ahí está. Entonces, la parte Levítico 5:1, si uno no confiesa el pecado será sobre él. Miremos Levítico capítulo 5, versículo 1. ¿Fue claro la explicación? ¿Listo? Ok. 5:1. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Quién tocó este versículo hoy? El rabí, ¿cierto? Enseñó sobre el capítulo 4 y capítulo 5 de Levítico, porque puntualiza específicamente eso. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, ¿cierto? Alguien que fue testigo de algo, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que si somos testigos de algo debemos, ¿qué?
decirlo. De lo contrario, estamos pecando y llevaremos ese pecado con nosotros. Una cosa es la fidelidad y otra es la complicidad. ¿Se aclaran los términos? Yo puedo ser fiel a un amigo, a un hermano, a un familiar, pero nunca puedo ser cómplice, porque la acción de complicidad tiene una connotación negativa. Así que debemos llegar hasta donde debemos llegar, conforme a la palabra del Señor, pero no tapar las cosas o testificar de manera contraria. Nada que hacer. ¿Listo? Muy bien. Y eso también tiene que ver con actos de pedir perdón. Miremos, Mateo 26, 64. Mateo 26, 62. Mateo 26, versículo 62. Don Luis, por favor. ¿Quién está? ¿Estelita? 62. Don Luis. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Eso es. Lea el 63 también. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? El Señor Jesús está siendo acusado, ¿cierto? Juzgado, está siendo acusado realmente. Pero fíjense que la palabra nos dice que Él se quedó callado. Y quedarse callado implica que aceptar la culpa. Entonces ahí dice, Yeshua no contestó, se quedó callado. Esto indica que asumió la culpa por todos nosotros. Y esa fue la sentencia. ¿Era culpable? No. ¿Por qué se quedó callado? Porque es el cordero de expiación, ¿cierto? Y esta fiesta nos debe conducir hacia ese pensamiento. La acción que hace Yeshua, ¿cierto? Limpiar nuestros pecados, cubrir nuestros pecados. Entonces ahí aceptó la confesión. Miremos el evento más adelante. Poncio Pilato pone a escoger a Barrabás o a Yeshua, hijo de padre. Lo conocemos, ¿cierto? Porque también tiene que ver el evento con eso. Ahí está Barrabás, muy de Hollywood, ¿cierto? Bar-Abá, ¿cierto? Significa, ¿qué significa? Bar, hijo, Abba, padre, hijo de padre. Ese es el significado. Y es curioso que se enfrenten solo esas dos personajes, digámoslo así, ¿cierto? Yeshua y alguien con un nombre Barrabás. Por ese lado estaba Barrabás, hijo de un padre, y por este otro lado estaba Yeshua. ¿Qué quiere decir Yeshua? Salvación, pero representa el Hijo de Dios. Dicen en toda la escritura que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, dos que deberían ser sacrificados, pero de eso se escoge uno y se da libertad a otro. Tipo de la expiación que veíamos en Levítico capítulo 16. ¿Sí? El uno se inculpa y se manda con pecado, se suelta con pecado porque Barrabás de hecho era pecador. ¿Sí? Y el otro, Yeshua, toma la culpa y es sacrificado como el cordero, ¿cierto? De sacrificio que purifica por medio de la sangre nuestros pecados. Y ahí también hay cumplimiento de la fiesta de Yom Kippur y del día de la. Dice,
En los sacrificios de Levítico 12:8, las palomas son una se sacrifica y otra se suelta. Miremos, Levítico 12:8. Miremos. Levítico 12:8. ¿Qué dice Sara? Si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas con uno para el holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Y será limpia, ¿cierto? Entonces fíjense que hay 2 palomas y eso tiene que ver con la purificación de las mujeres en el parto, porque quedan inmundas por sangre, ¿cierto? Entonces tienen que hacer un proceso de purificación y tienen que llevar ese tipo de sacrificio. Pero la una es otorgada, ¿cierto? Para holocausto, para quemar, para entregar, y la otra cumple función de expiación, ¿cierto? Librar la condenación o la condición pecaminosa. 2 palomas en un evento también. Y se tipifica también en este ritual, digámoslo así. Mateo 25:31, ¿qué dice? Mateo capítulo 25:31. ¿Qué dice John? ¿Sí? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso es. Yeshua vendrá y se sentará en su trono de gloria, ¿cierto? No olvidemos que los reyes tomaban posesión de su reino el primer día de septiembre. De septiembre no, del 7º mes. El primer día del 7º mes, y eso lo mencionamos hace 8 días, ¿cierto? Entonces es la condición en que Yeshua viene y toma poder y se sienta en su trono para gobernar. Pero que él se siente, ¿qué implica? ¿Qué hace un rey? Gobernar y juzgar. Y ese trono implica eso. Ese trono implica eso. Recordémonos cuando veíamos el estudio de Apocalipsis, ¿no? Que se decía que el trono en el cual se sienta no es un trono cualquiera, es un trono especial. Es un trono solo destinado para ser utilizado en ese momento. ¿Sí se acuerdan de esa enseñanza hace como 2 años? En ese momento. Es una silla, es un trono que no ha sido ocupado por otro, pero que solo tiene ese fin específico de ser estrenado y ser destinado para ese juicio. ¿Listo? Es por eso que sabemos que Él vendrá en las fiestas del otoño. Esto ya es conclusión. Tenemos Joel 2:15. Joel 2:15. ¿Qué dice Joel 2:15? Tocar trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea. Eso es. Una conmemoración al son de trompeta, ¿cierto? Tocar trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea. ¿Para qué? ¿De qué está hablando? De la fiesta. Dice, versículo 12, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esa es la propuesta. Convertirnos al Señor de todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Ahora, en repetidas ocasiones hemos dicho que lo más difícil es doblegar nuestro corazón. Por eso la palabra dice circuncisión física, pero también circuncisión del corazón. Tengan en cuenta eso, ¿no? ¿Cuál es más fácil?
es más fácil la física. Pero circuncidarse el corazón es tan complicado, porque ahí sale nuestro orgullo, nuestros deseos, el querer ser más, ¿sí? Las intenciones. Ojo a lo que estoy diciendo. Se debe celebrar en congregación, a no ser que no se tenga una congregación cerca, desde luego. Pero si estamos solos, ¿qué debemos hacer? Igual celebrarla. Si yo estoy por allá en el desierto, debo hacerla sola. Pero lo usual es que es una convocación santa, entonces debe hacerse en reunión. ¿Cómo se celebra según la Biblia? Levítico 23, 27, 32. Volvamos otra vez al pasaje y vamos a ir detenidamente por él. Levítico capítulo 23, 27 al 32. El verso 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ¿cierto? Dice, santa convocación tiene que ver con la palabra mikra, ya lo vimos, ¿cierto? Mikra, algo llamado fuera, ¿cierto? Reunión pública, el acto, la persona o el lugar. También repaso, es un ensayo, dice que tiene que ver con la asamblea, una convocación, convocar, pero también la actividad o la acción de lectura o leer, y eso es lo que debemos hacer en las convocaciones santas, ¿sí? Leer la palabra del Señor, un ensayo para determinar la sujeción al Creador. Dice, hay que venir a la reunión, por eso se toca shofar, así que debemos tocar el shofar, porque el shofar lo que hace es que convocar ¿a quién? Al pueblo, ¿cierto? A que se acerquen, así que debemos venir. Dice, afligiréis vuestra alma, ya lo vimos, aquí lo coloco nuevamente, ¿cierto? Y tiene que ver con la idea de que humillarse uno mismo, ¿cierto? Quebrantar más que todo el alma, ¿ya? Es ayuno, en este día se debe ayunar. Isaías 58:5, ¿qué dice? A ver, Lina, ¿qué dice Isaías 58:5? ¿Qué es lo que está proponiendo el versículo? ¿Qué es? Dice el 4, de aquí que para contienda y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Una costumbre, ¿cierto? ¿Qué dice Javier? No, cuando Yeshua dijo, hay que ser hipócritas y comprarme eso. la cara para que nadie note que su semblante es igual. Entonces dice que la costumbre no era solo de la época de Yeshua, sino que es de todas las épocas en que hay un evento de religión, digámoslo así, porque se convierte en eso, ¿no? Ay, ¿para dónde va? Para ayuno, ¿cierto? ¿De dónde viene? De un ayuno, qué bendición. Aleluya, gloria. No, ya, eso lo debe saber es Dios, ¿cierto? Debemos preparar nuestro corazón. No hay de los que se dan a la tarea de ser tan espirituales, digámoslo
porque se alejan, y ese es el reclamo, ese es el ayuno que realmente quiere Dios, que aparentemos, que mostremos nuestras caras de espirituales. No, va en el fondo, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Ahí es donde debe implicar o ser importante la ayuno. Sí, señora. Isaías en el 7 dice que el verdadero ayuno para él es que se comparta, digamos, con una persona necesitada, que se le debe vestir a la persona que no tiene. Mi pregunta ahí es, en este día, una que se haga en el mismo día, o como dice para el Shabbat normal, cuando menciona que debemos, digamos, suministrarle a las personas que no tienen para poder celebrar su Shabbat, sí, ya te entendí. para darle, sí, como por ejemplo las familias que no tienen suficiente comida para poder celebrar el Shabbat con su familia, entonces es nuestro deber darles ese viernes para que ellos también se alegren. No, deber. Entonces, en este caso, cuando es en el versículo 7 a que hace referencia, ¿cómo se...? Póngale cuidado. Este evento de Yom Kippur es un ayuno que debemos hacer. Nuestra atención debe estar en cumplir la fiesta. Luego es nuestra situación con Dios en congregación. Este día se puntualiza solo la situación de mejorar la condición espiritual delante de Dios, nuestra condición, porque estamos preparándonos para el día de juicio, ¿sí? El otro que habla es porque repetidamente el pueblo de Israel se torna muy espiritual y olvida las cosas esenciales del pueblo, ¿cierto? Entonces él está haciendo es un reclamo y dice, venga, no es el verdadero ayuno realmente darle de comer, ¿cierto? La propuesta es, mire, si se quiere, usted no ayune, pero practique las cosas piadosas, y cuando haga las cosas piadosas conforme a la Torá, ahí sí vuelva a ayunar, porque tiene una condición aceptable delante de Dios. Esa es la situación. Pero cuando digamos, por ejemplo, el Eterno les decía que has quedado en sus fiestas, sí, la misma condición. La intención del corazón no era, digamos, que cesara. Sí. Es casi la intención de la ayuno es simplemente mostrarse más espirituales que realmente la intención de... Ok, sí, es la misma situación. Cuando Dios dice, no, ya estoy cansado de sus fiestas, realmente no es que las esté prohibiendo, es la condición con que el hombre se acerca a las fiestas o a los sacrificios, que es la que debemos meditar, es la misma situación acá. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Dice, ofrecer ofrenda encendida, esto es quemar al fuego. ¿Listo? Quemar al fuego. Versículo 28 de Levítico. Dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Elohim. Entonces, ahí está hablando de otro, pero el versículo arriba, donde tiene relación de quemar al fuego, implica que el 27, correcto, implica que hacer una ofrenda al Señor de holocausto, como lo hacían, ¿cierto? Como se hacía o se presentaba en el día de Yom Kippur, ¿sí? Es una ofrenda presentada. ¿La hacemos hoy? No, porque nadie. No, esta ofrenda, esto ya es personal, y cuando digo posición personal es personal. La ofrenda o el sacrificio de pecado no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Yeshua cumplió el sacrificio de pecado, pero quizás sea el único. ¿Sí me va a entender? Porque los que son de shalom, los que son de agradecimiento, los que son de purificación, también. Ustedes van al Nuevo Testamento y dice que sacrifice por el pecado. Ahí para, listo. Entonces este sacrificio no, porque Yeshua ya lo hizo por nosotros. ¿Listos? ¿Me van a entender? Continuemos.
Entonces, ningún trabajo de siervo haréis, no se debe trabajar en lo absoluto, nada de trabajo, porque tiene esa condición, dice, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliarlos. Mire la clave, es un día propuesto para hacer las paces con Dios, nada más y nada menos. Pero para hacer las paces, para reconciliarme con Dios, debo estar reconciliado con ¿quién? Con mi hermano, con mi prójimo. De lo contrario no funciona. Ahora, ay no, yo no voy a Yom Kippur porque yo no le pedí perdón a este. No, venga. Ya hemos leído que es una fiesta obligada. Porque Dios quiere su pueblo sano. Nada que hacer. Continuemos, nada que trabajar. Para reconciliación delante del Señor, dice. La palabra reconciliación tiene que ver con Kippur, expiación de echar fuera, ¿cierto? Sacar, expulsar. Ese día tiene una única razón, reconciliarnos con el Eterno. Por eso es un día de reflexión donde debemos hacer balance de nuestras vidas. ¿Cómo estoy yo? ¿Sí? En mi entorno, en la parte física, en la parte espiritual. ¿Qué me falta? ¿Será que sí nos falta? Cambios, ¿verdad? Y proponerlos y hacerlos, que es interesante. Versículo 29, ¿qué dice el versículo 29? Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Pongamos atención a este versículo. Pero cortado es sacado del pueblo. ¿Qué implicación tiene? Dice, ¿qué pasa con la persona que no reconozca su pecado, su falla ante el Eterno? ¿Qué podría pasar? Sí, es cortado, será cortado del pueblo. Ahora, cortado tiene dos implicaciones más chéveres. Vamos acá. La idea puede ser sacado del pueblo, pero también puede decir muerto, ¿cierto? Tiene la condición de ser muerto. Esa, señor. No, que es como en el lenguaje dice que será cortado de la será cortado de la relación a la muerte de Mesías en el templo. En Daniel, así se referencia cortado. Sí, ok, entonces oído. Tiene esa implicación. Pero yo creo específicamente que quien no se da, es que es apenas otro. Pónganle cuidado, ¿por qué? Porque quien no está dispuesto a perdonar, ¿cierto? No tiene un corazón genuino, ¿cierto? Va sometido al Padre. Porque es que el Señor nos perdonó, ¿cierto? Y si Él nos perdonó, Él quiere lo mismo para nosotros, o que nosotros hagamos. Así que quien no hace esta fiesta será cortado. ¿Cómo? Dios sabe, ¿cierto? Hoy Dios sabrá. Por eso es que uno ve muchas enfermedades, por eso es que uno ve algunos accidentes, por eso es que uno ve situaciones de se murió, estaba bueno. Uno, solo el Señor tiene control sobre eso. Pero yo creo profundamente esto. Señora. No, que haciendo referencia a eso, Mateo 5, en 6:14 dice: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, pues perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y ese versículo es clave porque es la oración sumo sacerdotal. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ojo, porque si usted no perdona, yo tampoco lo voy a perdonar. Palabras más, palabras menos. Señora. Pero pastor, una pregunta. Esto es referente al pueblo, ¿no? Al Sí. pueblo de Israel. Pero ¿qué es de los que están afuera? ¿Qué hay con esta fiesta? Los que ¿También están va a haber afuera, un juicio para ellos? mire, las fiestas son para todo el mundo. Pero los que las debemos observar somos nosotros, porque la palabra está para todos. Todo el que habla la palabra dice, si cree en Dios, tiene que observarlo, ¿cierto? Pero nadie puede decir que no conoce esto. ¿Por qué? Porque aquí escrito está. Y todos hemos tenido la posibilidad, o tendremos la posibilidad de leerlo, ¿cierto? ¿Por qué no lo leemos? Porque no queremos.
Entonces, los que están afuera, ¿qué pasa con los que están afuera? Siguen en la misma condición, están muertos delante de Dios, ¿o no? Porque Él viene por su pueblo, por los creyentes, por los que hemos creído, por los que seguimos. Los que están afuera siguen cortados, están muertos hasta que no haya la luz en Él, ¿cierto? Dios de los vivos, no es el Dios de los muertos. Dios de los vivos, correcto, pero haciendo claridad en ese término. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, así exista alguien que no lo reconoce. ¿Me hago entender? No porque alguien diga que no existe deja de ser Dios. Sigue siendo Dios. Así que Él es Dios de todo y de todos. Inclusive lo fue de Faraón, aunque él no lo reconoció, y por eso colocó su sello sobre él y su pueblo, para que supiera que solo hay un Dios grande y poderoso. ¿Sí? Continuemos. Ok, dice Yao, dime. Es que yo he tenido la oportunidad de compartirle a algunos amigos sobre, digamos, como que comprendan la Torah, ¿sí? Que su vigencia y que no fue anulada, y bueno, digamos como el discurso cristiano, ¿sí? Ellos aún sabiendo, no deciden aceptarlo, no sé, tienes alguna interpretación como para el respecto que podría pasar a ellos sabiendo que se les ha explicado la vigencia de lo que está viva la Torah, que no ha expirado. Levítico 5, 2 o 3. ¿Qué decía? Lo miramos, no lo miramos, pero lo leíamos, ¿cierto? 1, 2 y 3 creo que es. A ver, ¿qué dice 1? No, el 1 no es. A ver, así, versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o de cadáver de inmundo o inmundo o cadáver de reptil, dice 3. O si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegase a saberlo, será culpable. ¿Qué quiere decir eso? Que así sepa o no sepa, ¿cierto? Y después se evidencia como tú lo estás haciendo, mire, es que lo están mostrando, él será culpable, ¿cierto? Y eso se llama pecar por hierro. Y está tipificado también en la Biblia. Pero definitivamente quien no acepta al Señor, solo hay un camino, nada que hacer, nada que hacer. Porque el problema es que decimos, es necesario agradar primero a Dios antes que a los hombres. Cuenta. Porque cuando tú le dices, entonces cumpla las leyes, ¿qué te dicen? No. Entonces cumpla las fiestas, ¿qué te dicen? No. Entonces, ¿a cuál Dios es el que está agradando? Pues a su Dios, a Él mismo, o a su razón. ¿Se dan cuenta? Y en ese camino solo hay un fin, que es camino de muerte. Hay caminos que al hombre parecen camino de camino de, pero su fin es camino de muerte. No hay nada que hacer. Proverbios 14, 12 o 12, 14. ¿Listo? Continuamos. Es dura la sentencia, y observe que se repite en el versículo 28, en el versículo 30 y en el versículo 31. Eso es lo que quiere, o lo que se conoce como la ley de repetición. Cuando Dios enfatiza y repite en algo es porque quiere dejarlo claro. ¿Sí? ¿Qué dice 28, Luisa? Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque el día de expiación para reconciliar el delante de Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice el 30, Susana? Cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiría a tal persona entre su pueblo. ¿Qué dice el 31, Isaac? Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo de vuestras generaciones, siempre yo quiera que
está como muy seguido, ¿cierto? ¿Y qué dice? No se trabaja Y no trabaje, ¿cierto? Ojo, y no trabaje. ¿Ya pedimos permiso? Amén. Amén. Estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo, ¿cierto? Eso quiere decir que lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No hay tal que ahí en la mitad se partió y entonces sí, luego no. Continua, línea continua, ¿sí? Eso es lo que lo hace perpetuo. Yo no sé cómo interpretábamos antes el perpetuo. ¿Usted se habrá preguntado eso? No, perpetuo tiene la definición por siempre. Velos que tenemos por vuestras generaciones, nada que hacer, quiere decir que de generación en generación lo tenemos que cumplir y donde quiera que habite. Y ahí les coloco el mundo con las banderas, por si me falta una ustedes dirán. Absolutamente todos y en todo lugar. Verso 32, ¿qué dice el verso 32? María Eugenia. Y en el reposo será vosotros y ofreceréis vuestra sangre, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Listo. Entonces se debe destinar para la atención de nuestro Elohim, ¿cierto? Mediante meditar y analizar nuestras vidas frente a Él. Vengo a decirme que no tiene. Desde la tarde al 9, del día 9 al 10. Simplemente estamos confirmando. El ayuno va. El verdadero ayuno. ¿Cómo vamos? Ya lo vimos. Isaías 58. Vamos allá para terminar del 1 al 2. ¿Quiénes ayunan? ¿Quiénes son todos? ¿Cómo? Oído. Ah, sí, mi mamá. La condición de este ayuno es un ayuno de conciencia. ¿Me hago entender? Es que estoy Todos debemos ayunar. conectado. ¿Cómo se enseña a los niños? Ya casi A termino. través de la experiencia. ¿Qué estamos haciendo? Ayunando. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Así que debemos ayunar. Pero el que no tiene conciencia del ayuno, ¿debe ayunar? Porque No, es que los zancudos ya sería aguantar hambre. Por ejemplo, los bebés pequeños, los niños, ¿tienen conciencia del ayuno? ¿Deben ayunar? No deberían ayunar. Pero, ojo, lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el caso de ¿quién es el más pequeño acá? Pero, no, en estatura no. Sara, ¿cierto? Caso de Sara. No sé si María les iba a explicar. Pero por ejemplo, Sara, en determinado momento que coma, debe hacerlo en un lugar donde no esté delante de los otros niños. Porque ¿qué tal ella comiendo? Y por ejemplo el niño ayunando, ¿qué cree que va a pasar? Inmediatamente se mantiene. Y tampoco se le decir, camine, vamos a almorzar y ¿ya? Porque es, fíjense la situación en la que estamos haciendo, ¿no? De una manera muy sutil. Si no se tiene conciencia, si no se tiene conciencia del ayuno, no se debe hacer, ¿cierto? Pero la mejor manera de enseñar a un niño es, señora, ¿será posible, o sea, sería traerlas como ya que hayan comido algo y acá simplemente pues no damos más? aquí vamos a estar a las 10 de la mañana, el día martes, el día miércoles, perdón. Pero el día martes empieza el ayuno, ¿sí? O sea, desde el martes por la noche hasta el miércoles. Así que si las quieres traer así, sí. Pero ojo,
deben evaluar como padres. Yo no estoy diciendo quién, yo estoy viendo la condición. Si tienen capacidad de entender, pueden no ayunar. Pero si tienen la capacidad de entenderlo y no lo hacen, ojo, porque la responsabilidad es sobre los padres, ¿no? ¿Me hago entender? ¿Quedó claro? Allá los de la segunda reunión atrás, ¿sí? ¿Quedó claro? Repito por si las dudas. Si el niño tiene condición o tiene capacidad de entender y el papá por amor, ay pobrecito, decide que no, la responsabilidad ante Dios cae delante de Dios. Luego deberíamos evaluar qué capacidad o qué condición tiene el niño para entender. ¿Listo? Para que no sea gravoso delante del Señor. Porque la ley, lo que veíamos en los versículos, cae para niños y ancianos. Así que por no enseñarle a un niño desde temprano, podemos estarle enseñando o más bien encerrándolo en una sentencia de Dios. Ah, pero es que a los niños no les entra la ley, ¿seguro? ¿Ah? ¿No le entra la ley? Para todos la ley. Ok, entonces es para todos. No olvidemos el versículo de Nehemías que Luisa lo está mencionando y que ya lo hemos mencionado. El primer día del mes séptimo se reunieron desde por la mañana hasta la tarde, ¿cierto? A mediodía. Pero este ayuno es especial. No tiene condiciones en Nehemías ni otro lado, es especial. Porque se hace con un propósito fundamental. Y si uno tiene que tener coherencia y razón para hacerlo. De lo contrario, no funciona. Señora, ¿quiere levantar la mano? ¿Quiere levantar la mano? Señora. ¿Y agua? No, nada. No se debe tomar Nada. agua ni nada. El agua, ¿qué pasa con el agua? ¿Puedo tomar agua? No. No, extremo. Ese es un ayuno. ¿Listos? Isaías 58. ¿Preguntas sobre esto? Isaías 58. Vamos a leerlo hasta el versículo 12 y cerramos esta tarde. No sé, de pronto los hipoglicémicos. Tú decías al principio lo de las condiciones médicas. Que a mí me preocupa eso, pero nunca sabemos. ¿Qué le dirían a Dios? El Señor dijo los hipoglicémicos, los que sí. Ojo, porque esto lo dijo el Señor, ¿cierto? Así que póngale cuidado. Si uno tiene ese problema y entra al ayuno y está pensando en que tiene que comer porque se va a desmayar, ¿qué cree que va a pasar? Pero si usted entra confiado en el Señor, yo le aseguro que Dios lo sustenta. Porque Dios es un Dios poderoso. ¿Sí? Y Él no va a poner sus leyes para que hoy tengamos bemoles. ¿Cuál es la única condición en que no puedo cumplir fiestas o ordenanzas? Cuando tenga función de vida o muerte. Así que cada uno debe evaluar. Cada uno debe evaluar. ¿Cierto? Si efectivamente yo tengo que comer o si no me muero, hermano, yo sé que el Señor mira ahí, pero tiene que ser algo. Pero dice, ¿de qué? Que el papito no. Ah, no. Se hizo de una más que todo el mundo. Oído. Entonces, esa es la condición. Pero si usted tiene una enfermedad y entra con temor al ayuno, créame que no. Pero si usted está creyendo en el Señor, lo va a sustentar. Y si se muere, pues amén. Porque se murió cumpliendo una fiesta. ¿O no? ¿O no? ¿No? Así de sencillo, cosas prácticas. Ojalá no pase, pero 58.
Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, ¿cierto? Chofar, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2 ustedes. Y ellos cada día y desarrollos caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Tienen justos juicios y quieren acercarse a la ley. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para ir con el momento infame no ayunáis como hombres, para que vuestra voz sea oída lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijáis el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Que no el ayuno que yo escogí, desatar soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No demasiadas tu agua y tus asociados se repararán, e irán a la justicia delante de ti, y el nombre de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá: Él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares tu y las tinieblas será tu luz y tus oscuridades serán tu mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riesgo y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los suyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas que levantarán. Amén. Entonces fíjense la implicación que tiene un verdadero ayuno, más bien un verdadero hombre y una verdadera mujer delante de Dios. El ayunar no es el todo, el ayunar sin Dios. El ayunar para mostrar una apariencia se aleja profundamente de la voluntad de Dios. Ahora, el verdadero ayuno es el que Dios demanda, humillados delante de Él, buscando que Él se acerque a nosotros y que seamos hallados por medio de su gracia salvos delante de Él, ¿cierto? Se proponen estos versículos que aquel que es orgulloso y tendiente a las cosas materiales se aleja de sí. Así que tengamos cuidado sobre eso. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos entonces a orar. Oremos. Coloquemos en pie, por favor. Padre poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios, en este día. Agradecemos, Señor, por las palabras, bendito Dios, de tus sagradas manadas, bendito Dios de la gloria. Porque en ellas, Señor, perfilamos nuestras vidas hacia tus fiestas, bendito Dios. Guárdanos, bendito Dios, y haznos de corazón limpio, Padre poderoso celestial, para poder cumplirlas. Estemos sustentados, bendito Dios, en tu palabra, bendito Dios, en tu poder, Rey de la gloria. Guárdanos, bendito Dios, de dar cualquier explicación, Padre Celestial, por fuera de ella misma, Dios, que tú la dejaste para guiarnos, bendito Dios, para asirnos de ella, Padre Celestial, a la manera como aquella mujer tomó, bendito Dios, el borde de Yeshua, queriendo sanidad en su vida. Hoy clamamos a ti, Señor, por sanidad espiritual en nuestra vida, Señor. Podamos preparar, bendito Dios, este ayuno conforme a tu santa voluntad, Rey, acercándonos a tu santo trono, bendito celestial.
esperando tu llegada, bendito Dios de la gloria, en la cual se abrirán los libros, bendito Dios, y se pasarán lista tras lista, bendito Dios, de todo cuanto hemos hecho, Señor. Así que, Señor, que te pedimos que te muevas a misericordia para con nosotros y recibas esta fiesta, Señor, que estamos preparando, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua, Mashiach, te alabo y te glorifico, Dios. Amén, amén y amén. Ofrendas. Entonces, ¿quién? Liz, ¿no? ¿Quién? Venga, Laura, pase por acá. Muy bien, vamos a dar gracias por la ofrenda del pan, le tocó a Laura. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a partir un pedazo. ¿Cierto? Demos gracias por el pan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamor shilchen minhat aretz. Bendito eres tú, Dios nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificó con sus preceptos y nos ordenó separar. Ojalá, bendito Dios. ¿Quién está viendo eso? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Bendito Dios, gracias. Te damos, Señor, por esta copa, Padre Celestial, porque tú nos ordenas, Señor, separar del fruto de la vida y de la gloria. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén. Muy bien. Escucha. Digamos todos Shema. Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Yevarejeja, Adleja, Vijuneja, Yishan Adonai Panageleja, Villasen Leja Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de Shalom. Dios de la gloria, delante de ti estamos en esta tarde, Señor. Te agradecemos, Señor, porque podemos cerrar este Shabbat, bendito Dios, y nos permite, Señor, desarrollarlo, bendito Dios. Gracias por tu misericordia. Ahora colocamos nuestras vidas, Señor, para que seas acompañándonos hasta nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Yeshua, te alabamos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Pueden saludarse el uno al otro. Yeshua, te alabamos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Pueden saludarse el uno al otro.